¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a este nuevo video y nuevamente esta es otra nueva historia, el cual primero que nada quiero aclarar que no será una historia continua. Por otro lado, hablando de la continuidad, chicos, les pido disculpas una vez más porque simplemente he sentido mi propia responsabilidad con ustedes y mi comunidad, el cual he dejado de estar subiendo videos. Existen cuestiones, unas pendejas, otras no tantas, pero el punto es que he descuidado este perfil, esta comunidad y chicos, los pocos que todavía estén pendientes a cada actualización, les pido disculpas y les prometo tratar de mejorarse. Estoy enfocado en tratar de mejorar. En todo caso, chicos, espero que disfruten de esta historia, el cual será más o menos para apaciguar las cosas, así que comencemos. El símbolo de la verdad. Okekisboku no Ero. Volumen 1. El Imperio Oscuro. Capítulo 1. Fue como un sueño para Edward. Despertó como si hubiera experimentado el sueño más cálido y satisfactorio, que parecía demasiado bueno para ser real. Lo que lo hacía ser sobrenatural, casi siniestro, como si hubiera muerto, y hubiera despertado en una resurrección espantosa. Fue inexplicable, en cierto modo. Pero Edward sabía que había desertado de un sueño siniestro, un sueño del que pensó que no despertaría, pero que se le dio la oportunidad de hacerlo. Aquel sueño había sido su muerte, cuando había fallecido, y su desertar, fue su conciencia pesada y vieja, esclareciéndose y volviendo nuevamente a ver los rayos acosadores del sol. Edward supo que no quería morir nunca más. Esa sensación sepulcral que casi lo enloquece, no quería experimentarlo más. Levantó sus manos hacia los rayos del sol que soplaron calor reconfortante a su frío cuerpo, mostrándole un nuevo día. Una lágrima se deslizó por su ojo derecho. Él realmente estaba vivo, esa cosa siniestra no le había mentido para nada. Fue como un impulso que no pudo controlar, lloró por unos instantes. Despejó su mente de lo que había experimentado, y dejó de lado el último recuerdo que había tenido de su vida anterior. Cuando estaba tirado en aquella calle, con sus entrañas esparcidas por el asfalto, la lluvia furiosa y los relámpagos estremecedores lavando la sangre que se mezclaba entre las aguas residuales de las alcantarillas unos cuantos metros delante de su cuerpo agonizando desplomado en el suelo. No fue como un sueño. Fue una maldita pesadilla, para él, lo que alguna vez representó, y sus sueños nunca cumplidos. Sus suaves manos pálidas, como las de un niño, notó, se apretaron con decisión. No era tiempo de lamentarse o agradecer el volver a vivir. Era tiempo de sobrevivir, porque según la mugre que cubría sus suaves y pálidas manos infantiles, estaba claro que no se encontraba en el lugar adecuado para un infante. Recompuso su pequeño cuerpo, y miró a su alrededor. El lugar en el que había renacido no podría ser peor, aunque sabía que sí podría serlo. La orilla de un túnel, entre las cajas de cartón y las latas vacías de lo que sea que había sido esa cosa pastosa de su interior. Algunas jeringas, y una mujer albina tirada en el suelo, fría, muerta. Edward no necesitó comprobar el pulso de la vagabunda dama para saber que estaba muerta. Se sintió desesperado el estar en ese lugar. Levantó su cuerpo como pudo y empezó a echar a andar. No tenía camisa, notó. Estaba cubierto por un pequeño y mugriento pantalón, la sabana lo rodeaba para tratar de mitigar el frío abrasador que se encontraba a su alrededor. Aún era temprano a pesar de la salida del sol. Y saliendo de aquel túnel, abandonó a la mujer muerta tirada en el suelo, y caminó sin rumbo por las calles agrietadas y maltratadas de aquella zona abandonado por Dios. Su largo cabello blando casi cubría sus ojos, pero no le importó. Pasaron horas para Edward, el volver a andar, caminar por las sucias y descuidadas calles de aquel lugar en el que había renacido. «Te gustará el mundo en el que te enviaré», le había dicho a él. Como una forma de disculpas, por arrancarlo de su cuerpo y tratar de diseccionar su alma, solo por curiosidad. Incluso, como muestra de buena fe, una bendición, te daré, dijo aquel ser. Edward lo había sentido, cuando había violado su ser, buscando en lo más profundo de su conciencia, y había tomado una maldita referencia de su programa animado favorito, y le había brindado una cosa que él había llamado peculiaridad. Dijo que lo necesitaría en el nuevo mundo en el que lo depositaría. Incluso ahora, sabía hasta el último detalle que era lo que aquella criatura le había dejado. Un poder sobrenatural, casi siniestro. Podía sentir las vibraciones de las cosas a su alrededor, y como una sensación cálida y electrificante, se trataba de hacer paso a través de su cuerpo, tratar de filtrarse.
Sabía exactamente qué era eso, la energía cinética canalizándose a través de su pequeño cuerpo. Fue casi siniestro. Dejó de lado las cuestiones de lo que debería ser real y posible, porque su experiencia con aquel ser, y su renacer, era suficiente para poner de puntas todo lo que conocía como real y posible. Fue como un vuelco de su realidad para alguien amante de la ciencia como él. Fue siniestro para él. Edward pudo visualizar una ciudad a la cercanía. A unos 3 kilómetros de su posición, más o menos. Pudo deducir por su estatura que no podría tener más de 5 años. Fue por eso que no se atrevió a dirigirse a ese lugar. En cambio, caminó hacia un área verde de la zona, en el cual corría un río pequeño, pero adecuado para su situación. Se desvió y caminó hacia aquella área verde, dejando de lado la ciudad para otro momento. Se sentía indefenso para abordar aquel lugar potencialmente peligroso para su estado actual, la de un niño hambriento. Tenía mucha hambre y tendría que hacer algo cuanto antes. A pesar del hambre que sentía, tuvo que soportar el rugir de su estómago durante unas 2 horas más. Se adentró hacia el frío bosque, hasta llegar hacia la orilla del río y beber agua. Fue por reflejo, cuando Edward se quitó la manta y su mugriento pantalón, y se lanzó a la orilla del río. Se sentía incómodo sentir el sudor mezclado con la mugre de su cuerpo. Odiaba esa sensación. Permaneció en el agua durante un largo período de tiempo. Pasó sus manos por su cuerpo, el de un niño, pudo notar. Por un momento había pensado que había renacido en una niña, aunque poco le importaba con tal de volver a respirar oxígeno dentro de sus pulmones, como también volver a sentir sus pulmones. No hace una muerte había carecido de los pares que había perdido en su vida pasada. Cuando el agua turbia se había despejado, pudo observar su reflejo en el agua de aquel río. Al igual que aquella mujer muerta de hace unas horas, era pálido, albino, pudo notar. Su cabello caía por todas partes en abundancia, era blanco como la nieve, sus ojos, rojos como un par de rubíes, como un par de piedras filosofales. Se burló un momento por lo que lo había comparado, e hizo una mueca por eso. Le había recordado a la bendición que aquella criatura fuera de la realidad le había dado como una forma de buena voluntad. Observó por instinto a un par de peces que se encontraba en el río, y el rugir de su estómago fue como un estruendo doloroso para sus entrañas. Por un momento su visión se había desvanecido, y la oscuridad casi lo había arropado. Una sensación de pavor se apoderó de Edward y había vuelto a la razón nuevamente. Él tenía que alimentarse lo antes posible. Hizo una mueca cuando observó el agua en el que se encontraba lo rodeaba hasta la cintura. Lo que estaba a punto de hacer estaba más allá de su comprensión, pero simplemente sabía que podía hacerlo. Solo requería una cosa, conocimiento. Conocimiento, sea erróneo o no, era lo que tenía de sobra. Observó el agua, el verdadero elixir primario de la vida. Compuesto por 2 compuestos fáciles de encontrar en el aire, fácilmente recolectarles. Agua. Fue la primera vez que había hablado desde que había despertado en este cuerpo. Se sintió extraño, ajeno a la nueva voz que salía de su boca. Está constituida por oxígeno e hidrógeno. Una maravillosa sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Posó su mano sobre el agua ahora perturbada por pequeñas ondas, y se concentró en aquella calidez que constantemente quería penetrar su cuerpo, había mucha de hecha aquí, la suficiente para hacer lo que tenía pensado si quería comer. Sintió como la energía cinética inundaba su cuerpo, filtrándose a través de sus átomos y provocando una reacción inexplicable para él, y que, sin embargo, era posible y tenía una idea de lo que estaba haciendo. Aquella entidad lo había dejado implantado en su conciencia después de todo. Una onda de estática se expandió a través del río, cuando el agua de una manera perturbadora se había transformado en una niebla en un radio de 3 metros, fue una reacción violenta y bárbara, y Edward se estremeció sabiendo lo que había hecho. Literalmente había destruido los enlaces atómicos del agua de una manera abrupta, y había tomado control de este. Pero no se dejó arrastrar por el desconcertante pensamiento, necesitaba comer dentro de los siguientes minutos o caería desmayado. De por sí ya estaba lo suficientemente desnutrido como para tomar a la ligera su peligrosa malnutrición actual. Sus costillas podían verse a simple vista. Sin embargo, solo quiero bajar la temperatura, sacar el calor de aquí y entonces, decía para sí mismo, observando cómo le daba forma a aquella niebla. Fue lenta, pero progresiva. Poco a poco, la niebla fue entrelazándose nuevamente a nivel atómico, sus enlaces volviendo a unirse como si nunca los hubieran profanado de tal manera.
Sin embargo, su estado no volvió a ser la natural. Había más oxígeno, más frío. Había solidez. Y la forma, no era lo que era. Era una jaula de hielo, muy resistente que cayó al agua tan pronto como se completó la transmutación. Edward no perdió tiempo y de inmediato se dispuso a pescar tantos peces como le había sido posible. Fue implacable en su cacería, y 10 minutos después, incluso había encontrado ramas secas y había dispuesto de ese poder que llamó peculiaridad para crear una chispa de fuego que consumió la madera, y cocinó los peces. No fue lo mejor que había comido, pero con tal de volver a sentirse vivo, había disgustado con pasión y felicidad cada pez que había cazado. Los comió todos sin piedad. La noche había llegado más rápido de lo que a Edward le había gustado. Le recordaba a la oscuridad de aquel lugar espectral y desesperante en que se encontraba, atrapado junto con aquel ser desconocido. Miró sus manos con aprensión, más cómodo de lo que esperó. Este nuevo cuerpo, una nueva vida. En un nuevo mundo desconocido para Edward con nada más que un poder que aquel ser le dejó, lo llamó peculiaridad. Edward incluso tenía un nombre adecuado para su poder, su peculiaridad. Era más que evidente que aquel ser se había inspirado en uno de sus animes favoritos para darle esta bendición, peculiaridad. Y si bien algunas cosas parecían diferentes, no quedaba duda que la misma habilidad estaba allí, tan peligrosa y tirana como lo recordaba en aquella serie. «Verá», dijo para sí mismo, iluminado por un poco de fuego que se encontraba fuera del tronco en el que se encontraba instalado. Había hecho un gran hueco que le permitiría instalarse de manera temporal, todo hasta desarrollar su cuerpo con su peculiaridad, tenía que acostumbrarse a lo que podía hacer, o de lo contrario no sobreviviría a este mundo extraño. Porque si él tenía esta bendición, o peculiaridad, era de esperarse que la gente de este lugar también tuviera estas habilidades llamadas peculiaridades. Dejó escapar una risa de ironía al pensar que agradecía haber renacido en un mundo aleatorio, y no en algún mundo loco y retorcido de Marvel o DC. Dios sabe que ni saliendo de la Tierra podrías librarte de la aniquilación repentina y los reinicios temporales. Suficiente para echar todo por la borda. ¿Verdad? Mi peculiaridad me permite transmutar la materia y la energía al momento de canalizar la energía cinética circundante a través de su cuerpo. El uso de mi peculiaridad posee 3 fases fundamentales. Verdad o conocimiento. Necesito tener información clara, lo más detallado de lo que quiero alterar. Además, también se necesita una idea clara de lo que se desea lograr. Destrucción. Al tener plena idea de lo que desea hacer, utilizo la energía cinética a mi alrededor para destruir lo que se desea alterar a nivel atómico molecular. Durante este proceso, grandes cantidades de estática se produce debido a las cargas de entrelazamiento cuántico de las cosas y su abrupta separación molecular. Estas pasan al control del usuario de la verdad, en pocas palabras, yo. Reconstrucción. Simplemente reconfiguro o altero, reglamentariamente, la materia ya desmontada. Mi peculiaridad no posee efectos secundarios, ya que no retengo la energía cinética en mi cuerpo. Solo soy un conductor. Por lo que el uso indefinido del mismo no provoca deterioro o siquiera fatiga. Sin embargo, debido a la propia naturaleza de mi peculiaridad, necesito conocer la materia a transmutar en su nivel fundamental, cómo se comporta, sus reacciones, y posibles alteraciones. De lo contrario, no podría darle una dirección adecuada a la hora de llevar la materia o la energía a la fase 2. Tampoco puedo cambiar la naturaleza fundamental de la materia a tomar. A menos, no sin los recursos complementarios para que una transfiguración fuera posible. Como cambiar la piedra en pan. Por otro lado, la velocidad y el alcance de la transmutación dependerá de la cantidad de energía cinética que haya a mi alrededor. Poca energía cinética, y la efectividad se vería obstaculizada. Edward suspiró. Sabía exactamente lo que podía hacer, pero también sabía que eso no sería suficiente para él. Edward tenía que prepararse, si quería sobrevivir en este mundo extraño. No tenía pasado, posiblemente no tenía identidad para el Estado. No era nadie, más que un infante vagabundo que posiblemente habría muerto de no estar consciente de sí mismo en estos momentos. No sé cuánto tiempo estaré aquí. Pero no puedo salir a la ciudad sin antes prepararme. Tengo que saber qué hacer con este poder, para poder defenderme, poder sobrevivir. Se dijo a sí mismo, impulsado por una misión que había sido inconsciente, sin darse cuenta. Esto era, no morir otra vez, evidentemente. Entre el desconcertante sonido de los árboles, la luz agonizante de la fogata y el pequeño calor de su acogedora madriguera, Edward durmió con tranquilidad a pesar de su siniestra situación. Porque sabía que su experiencia con aquel ser había sido más aterradora que esto.
El concepto del tiempo no fue nada para Edward. Nunca supo cuánto tiempo estuvo a la merced de aquel ser que lo había traído a este mundo. Pudo haber sido años por lo que sabía, muchos años, porque así lo sentía él. Por lo que no sintió el pasar de los meses, hasta llegar un año. Estuvo aislado en aquel bosque durante un año, usando sus poderes, perfeccionando lo que sabía, lo que podía hacer por el momento, a pesar de que tenía un potencial infinito con esta peculiaridad. Pero sabía que tenía que ir a la ciudad si quería obtener lo que quería. Usó la verdad lo mejor que pudo, optimizó su mente con la comprensión, y creó nueva ropa para su comodidad. Había tantas cosas que sabía que podía hacer, pero debido a que le faltaba recursos técnicos, solo podía limitar su peculiaridad a cosas que le resultaban más simples. De hecho, había clasificado las cosas que podía hacer por habilidades simples y habilidades avanzadas, esto en función de qué tan complejo era la habilidad y qué tanta concentración necesitaba. Sabía que había cosas que simplemente no era suficiente con solo saberlas, también necesitaba supervisarlas con sus ojos. El problema era que había un límite a lo que sus ojos podían notar. Su estado de nutrición había mejorado, volviéndose un niño sano para su edad, el cual solo tenía una aproximación. Su cabello largo ahora estaba recogido en un moño y su ropa era un par de pantalones largos junto a un suéter sin mangas, hecho a partir de la seda de araña. Con la savia de los árboles, había construido un par de botas cómodas. Y como algo adicional, lo cual le servía como protección, una túnica con capucha plateada rozaba el suelo, lo llevaba consigo, de alguna manera obsesionado con el estar apegado a algo como esto. Lo hacía sentir protegido, le recordaba a aquella mujer que había dejado, pues no era más que un cadáver. No sabía quién era, pero le reconfortaba su recuerdo, casi como si fuera su madre. La capa estaba hecha de hilos de aleación de carbono comprimido, permitiéndole un uso defensivo como un apoyo para una de sus habilidades. Dejó de lado esos pensamientos, salió del bosque, y miró a aquella ciudad que parecía igual de como la vio por primera vez, cuando había despertado de esa pesadilla que era su muerte. Estaba reacio a volver a sentirse de esa manera. Esta vez no caminó. Abrió sus manos, y una onda de estática se expandió. Salió propulsar a oír una fuerte presión de aire que salió de sus pies, y su túnica había cambiado su forma a un planeador que era empujado por la presión aérea. Le era fácil manipular el aire, comprimiendo el aire en los puntos específicos y elevándose contra la gravedad usando un impulso adicional. Miró con tranquilidad hacia la ciudad y voló esos 3 kilómetros. Quería explorar más o menos el mundo en el que se encontraba ahora que se sentía preparado. Lo suficientemente preparado como para luchar por su vida de ser necesario. Espero